Allinchamusos kachunkupichis chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis nawawalej llaqasani. Apuni aychankichis kay España suyumanta pachapalarimsaykichis noqaypata sutinmagi. Kunan aparimsaykichis kay canal bombas kilas nisqata imarayku paykuna wichaychimunku asqa musuq videos kananim chaymanta uchikitaman uchika wichaychimsani. Chaqrurispaq waq musuq takiyninta kay waq takiy runasmantawan chayma chaqruspa wichaychimsani kay takiyta nima. Kay bombas kilas karisan maypichus hatun llank'ay maypichus tantakunku asqa takiy runa chayma hina yanapakunku chayma hina ñawpaqman takiyninwan rinku. Paykuna takiranqanku resistencia nispa, resistencia kanman muchuy, taskiri, hatari, rikch'ari, tukuy ima kanman, chayman hina chayta takiranqanku hinallatataq kay takiy runas pichus takiranqanku kay takiy kanku. Miquel Corleone, Gara 999Z, Dome, JCD, Radical, Pranks, Parning. Chaykuna takiranqanku imanispachus takiranqanku chayta uyarisun, chayma hinataq noqa imatachus t'ukurishaq chayta nirisaq. Kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal Bombas Kilas. Ellos han vuelto a subir varios vídeos a su canal, de los cuales voy intercalando con los vídeos nuevos de otros artistas. También decirles que los artistas que van a cantar en este vídeo son Michael Corleone, Gara 999Z, Dome, JCD, Radical, Pranks Par. Ellos van a cantar Resistencia. Resistencia en quechua puede decir Muchuy, Hatari, Richari, Makanakuy, Waikanakuy, de todo, porque es una mezcla de muchas cosas que puede ser resistencia. También decirles que Bombas Kilas es un proyecto muy grande donde se reúnen variedad de artistas donde se apoyan ellos mutuamente para salir adelante haciendo sus canciones, con este arte que ellos han elegido, el hacer música. Ellos cantan normalmente en quechua, como también en español, y también subtitulados en inglés, como en castellano, cuando ellos cantan en quechua. Eso es lo que me gusta de este canal. También decirles que ya hemos subido variedad de vídeos de Bombas Kilas, como de otros canales, que es Underdogs TV, Inmortal Cultura, Kaipi Rap. Son grupos en los cuales pues se van juntando diversidad de artistas y van sacando sus proyectos. Bueno, sin más que decir, vamos a ver el vídeo, a ver de qué se trata, y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción voy a comentar, así también ustedes pueden comentar todo lo que sepan con respecto a Bombas Kilas, con respecto a los artistas, porque son variedad de artistas y la verdad no hay sus biografías. Así es que comenten. Rankuna pillaqtamasi simatachus yachankichis kay takiyunasmanta chay imagina qaqarimuychis chaskista kunan qallarina qhawayta. ¡Que viva el paro! ¡Que viva! ¡Que viva la resistencia del paro! ¡Que viva! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! ¡Que viva el rap! ¡Que viva! Desde Ecuador, desde Ecuador, desde Ecuador, desde Ecuador. Para Latinoamérica y el mundo queremos enviar un mensaje muy especial de parte de Bombas Kilas, hashtag Universidad Central. Ese es Mike Corleone. A ver qué nos dirá Mike. Vamos a escuchar. Sin nombre ni apellido. Hijos del sol, hijos de la Pachamama. El pueblo está cansado, ya por eso es que reclama. Nos están matando, nadie dice o hace nada. No queremos sus acuerdos, queremos que se vayan. Familias de inadaptados, dice que con sangre azulada. Llegamos para quedarnos, para pelear por nuestras hectáreas. O se les ha olvidado de que la tierra es sagrada. Nos están matando, nadie dice o hace nada. La subida de los precios deja a mi gente endeudada. Vivimos tiempos duros donde no alcanza para nada. Solo por unos hijos de puta que no sirven para nada. Unos hijos de puta que no sirven para nada. Solo pedimos salud, buena educación y oportunidades para todos. Nos creen tontos, nos creen bobos, pero saben bien que unidos podemos todos. Bueno, ¿qué puedo comentar con respecto a lo que ha dicho? Es evidente que somos todos hijos de la Pachamama porque vivimos dentro de la Pachamama.
Pachamama nos da todo. En sí nos ha dado de todo, no hay nada que no nos haya dado nuestra madre tierra. Nos ha dado un hábitat, nos ha dado aire limpio para respirar, agua cristalina para beber, tierras para sembrar, y nos han dado estos brazos, la mente, todo, todo, todo absolutamente para poder desenvolvernos en esta sociedad. Pero lamentablemente no podemos desenvolvernos en esta sociedad porque no es igual para todos las oportunidades. ¿Por qué no es igual? Ya saben, porque ya están contra un gobierno, pues justamente por eso. Es por eso que yo digo, para que haya un cambio, tenemos que cambiar también nosotros. ¿Cómo tenemos que cambiar nosotros? Pues unidos. Están haciendo una unión para salir una lucha, pero también es importante unirse para hacer un cambio radical desde la inteligencia, no desde la fuerza bruta. ¿Por qué digo sí desde la fuerza bruta? Con pelearnos, con hacer, no vamos a hacer nada. Es bueno manifestarse pacíficamente. Si los gobiernos no gasifican o nada, tranquilamente la gente puede protestar y puede decir, mira, aquí tenemos en un escrito lo que queremos y las soluciones que queremos dar a eso, a lo que queremos. Pero lamentablemente pues no hay como hace siglos cuando, no sé si escuchaban cuando iban a José a dar sus problemas la gente y se les atendía uno por uno y se les daba solución inmediata. Hoy en día no hay eso. Quizás tendría que haber una institución donde esté encargados personas íntegras y sabias para dar buenas soluciones a todo. Ya me he cansado, pero eso es lo que puedo decir. Ya opinaré más con respecto a eso más adelante, según lo que vayan a cantar. Llaqta más Spaining, no kaiku kai Pachamama wawasninkuna ari chay shuti. Chantapis wawasnin hina kay Pachamama noqanchisman tukuyman wanchis kay wayrata muskirinapaq, yakuta uqyanapaq, hallp'ata qallpanapaq, tarpunapaq mikhunata mikhunanchispaq. Chantapis makish ñawish tukuy imaqa wanchis llank'aranchispaq mana qilla kananchispaq. Chayman hina imaynachus kay kawsay mana waleqchu, imarayku kay gobernantes más sumaqtachu gobernanku, chayman hina runas hatarikunku, imarayku waqcha wawasman tukusanku chayraykus hatarikunku. Chayman hina noqa nini ari hatarikusumman, purimusunman, bloqueamusunman, qhasillata mana maqanakuspa imarayku, ichapis mana maqanakuspa purisunman, uqyachayta mañasunman, gobiernoman apachisunman, kayta munayku, kaytata ruwanaykichispaq munanchis kay sumaq kawsaypa nispa. Ichapis kanman ñawpa unay niyman uq runa José karqa. Chayqa imaynatachus llaqtanpi tukuy pichus ch'ampayuq kaq payman riq. Paytaq chay ratu nin kay ch'ampayki kay hinata llank'arisuman sumaq ñawpaqman apanapaq chay ratu. Kunan kay kawsaypima chaypis kanchu, ichapis hina kanman kusacha kanman, mana niymanchu. Chayman nini kay atipanapaq kay gobiernosta llank'arina tiyan umamanta pacha sumaq yachaywan. Imaynatachus tantakusanku tukuy hina tantakuna tiyan tukuy llaqtas ma uq llaqtallachu. Kunan uyarinallapuña. Desde el sur de Quito, esto es un Baquilas que vive el paro. Soy un luchador del verso, mano arriba. Este es Cara 999Z. Cara 999Z. Oh. Por aquellos que a pesar de la riña están luchando por el pueblo con destellos, dando el 100% por ellos, brillando como estrellas, pero viniendo del suelo, convicción por los míos, por los tuyos, haz el puño, siempre llega, cero feca, cero chapas, metralletas, veras letal, unidos con el pueblo, tiro letra, oye poli, mama, verga, solo jodes al planeta, ven como rata, gente que defiende con sus dientes, luchadores valientes que no se ahuevaron a ponerle alto al jefe, que para él son sus juguetes y los tiene simplemente para aumentar su dinero, y ya basta de tanta mierda política que pone en balanza el país y en situación crítica. Ya tenemos la nación genial con rap loco, Hachativán, solo hace falta cambiar para tener vida mística.
La mayoría de las personas que supuestamente eh, prometieron y juraron defender al pueblo hacen lo contrario, ¿no? Yo digo tanto como los comandantes generales de todas las Fuerzas Armadas, tanto policías, militares, todo, ven que su gobierno está maltratando a su gente, que es la gente que les mantiene a ellos, la gente quien les paga sus sueldos, la gente que les da de comer con sus impuestos. Por qué acribillarlos? Por un poco de dinero que solamente va a durarles unos meses y luego van a volver a acribillar o qué van a hacer. Y lo que están haciendo es condenar a todo un país a la miseria, a ser esclavos. Esclavos ni siquiera de ellos mismos, sino esclavos de otros empresarios, de gente que va y quiere comprar sus tierras, pero lamentablemente si no van a despertar, pues no va a pasar nada. A ver, veremos qué nos dice el otro artista. No, ni ya está más, que imagínate, que hay policía, militares, tú que imas tian, kamachiskuna, chaykuna, imagínate, hawanku kay llaqtankuta, ñaqaripi kawsachishanku kay gobierno, paykuna nirqanku, noqayku llank'asayku, noqayku khuyasayku llaqtaykuta, chayraykush kaypi kasayku, paykunata machayta ruwankuchu, junt'ankuchu chayta. Imaynatachus gobierno nin gasiyamuychis paykuna rinku, imanispa gasiyamunku runa mikhunanta paykuna churanku, paykuna llank'ayninwan impuestoswan paykuna paganku nisunman, chay imagina policías mikhunku, maymanta qullqi kanman mana paykuna impuestos kaqtin, chayta tukurinanku tiyanqa, kunan qawarinallapuni. ¡Arriba Ecuador, carajo! Estamos sin aceite, sin comida y sin ver. Ella es Dome. El sistema hace que el pueblo pierda la cordura. Campesinos labrando las calles con sudor, secando sus lágrimas con ponchos bajo el sol. Cansados, emputados, esperando una respuesta de este puto gobierno que cada día más apesta a ignorancia, hipocresía, desinterés, burguesía. Dime, presidente, ¿dónde queda tu empatía? Es tu filosofía que no deja de tildar. Es que somos anarquistas por salir a protestar. Abres fuego contra tus hermanos sin pensar que son toditos ellos los que te dan de tragar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Los cerdos lanzan bombas tirándonos a matar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Pero arrecho, muere arrecho, vive el paro nacional. Es muy fuerte. Lo que pasa no solamente pasa en Ecuador, sino en muchos otros países del mundo, lo que están queriendo hacer a los hermanos campesinos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando las empresas privatizan tanto, compran terrenos y más terrenos, haciéndoles creer que van a crear empleos, a lo contrario, van a crear desempleos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque normalmente dicen, vamos a crear empleos, van a trabajar ahí. Pero para empezar a trabajar en grandes empresas necesitan técnicos, necesitan ingenieros, necesitan operarios de máquinas que sepan manejar. Y si la gente no está preparada para eso, la gente del campo, lamentablemente la gente o la empresa o el país que está comprando esos terrenos traerá su propia mano de obra, en la cual pues trabajarán y el dinero que se crea llevarán a sus países. Mientras la gente que ha vendido esos terrenos irá a la capital a buscar trabajo, donde no sabrá de qué otro trabajar más que de cargador, de otro, porque son gente que sí sabe trabajar, pero labrando la tierra, sembrando, haciendo esas cosas para que nosotros en las ciudades nos ponemos la mesa llena para comer, ¿no? Eso es lo que van a hacer, pero aparte de eso, no solamente eso hacen cuando industrializan, lo que hacen es contaminar. La mayoría de los países que están industrializados ya están contaminados hasta más no poder.
evidentemente que ellos no saben que está contaminado esos países. También están buscando la solución, cómo depurar o cómo crear nuevos medios para seguir manteniendo a su país y todas esas cosas. Y Sudamérica es un país donde todos quieren sacar provecho de ese país. Lamentablemente no tenemos tecnología propia en Sudamérica. Eso no está mal. Estamos a tiempo, pero a tiempo de hacer tecnología ecológica para crear empresas ecológicas, para que el medio ambiente y todos los agricultores tengan aún su fuente de ingreso y la gente pueda comer alimentos sanos. Así buscar toda la tecnología ecológica que se pueda usar en todos los aspectos. Y la gente joven se tiene que preparar para eso. Si no se prepara, por mucho que hagan bloqueos, por mucho que hagan, no va a haber cambio. Quienes tienen que cambiar también son ellos, quienes tienen que prepararse para ocupar puestos específicos son ellos. Está bien defender nuestra tierra, pero si defendemos sin capacidad, sin amueblar nuestra mente, pues no vamos a poder hacer nada. Y las futuras generaciones van a ser esclavas pues de las potencias, simplemente así de claro. No gani ni llaqtamasis kay imaynatachus nimun kay takiy runa kay imaynatachus llaqtanchispi runa masinchis campupi llank'arinkuman nimanpis kanchu mikhunapaq ari wakinkunas ranqankuña hallp'ankuta wakin runasman waq llaqtasman hamunku rantiq ninku kaypi fabricasta ruwasun llank'anaykichis qankuna astawan qullqita hap'inkichis chayman hina astawan sumaq kawsay kanqa imaginachu astawan waqcha wawasman tukunkichis imarayku hallp'aykichista ama ranqanaykichis tutiyan ranqankichis chayri imarayku chay maypichus empresa qallarikunqa ruiqa chaypaqa llank'anaykichis tiyan técnicos, ingenieros, operarios de máquina mayachankichis chayri imanispa llank'ankichis mana kaqtin runa wakichikunapaq chay llank'aypaqa paykuna llaqtankuman apamunqanku runas llank'anankupaq chay qullqita apakapunqanku llaqtankuman qankuna astawan waqcha wawasman tukunkichis chayriqa qankuna mana ranqanaykichis tiyan ni hallp'aykichista ni imata qankuna tantakunaykichis tiyan sumaq puquy mask'anapaq tukuypaq ma uqllapaq sisapa huk purinkichis mana yanapakuspa hinallapuni kanqa ari kunan sumaq tantakunkichis ñawpaqman rinaykichispa hina tantakunaykichis tiyan ruwanaykichispaq huk llank'ayta chantapis qankuna ninaykichis tiyan kay umaytaqa wakichinay tiyan nuqa sumaq llank'ayta apanaypaq chanta huk tecnología mask'anapaq ecológico nikun chaywanqa tukuy imatapis ruwankichisman mana tecnologianchischu tiyan Sudaméricapi kanman chay kusacha kanman mana kanchu chayraykus hina chayraykus qankuna wakichikunaykichis tiyan jóvenes profesionales kanaykichis tiyan imarayku sumaq llaqtaykichis ñawpaqman apanapaq mana wakichikunkichischu mana yachay wasiman rinkichischu qasilla maychikatapis bloqueaychis mana atipankichischu kunan qhawarinallapuni Check it out, Bumaquilas. Ecuador pide clemencia, pero Lazo no tiene descendencia. JCD. Un maldito dictador está con uso de conciencia. Y es lo que menos le pesa. De acabar con Ecuador robándose lo que más pueda. Y no llama a dialogar solo para resaltar el uso de la fuerza. Él va a utilizar, qué mal. Que no tengas que callar a todo un pueblo ecuatoriano con tu fuerza letal. Regalaste KFC a las Fuerzas Armadas y piensas que con eso tu estadía está comprada. Hay soldados que no tienen granadas, son indígenas, señores, Lazo de ellos no te salva. Soy la voz de la persona que no tiene pa' comer, un padre de familia y tiene enfermo a su bebé. Soy la voz del estudiante que se quiere educar bien. Soy ese protestante que aborrece tu poder. Es por eso que digo, todas
En un gobierno no solamente tiene, es mi opinión, en un gobierno no solamente tiene que ser de izquierda o de derecha o de centro o democracia social. No, 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 no. O capitalismo, no. Yo creo que un gobierno debe coger de todas las opciones lo mejor para gobernar. ¿Por qué digo eso? Porque tanto el capitalismo, el socialismo, el comunismo, todo se puede manejar dentro de un país, pero bien. Pero si somos socialistas, si somos, nunca se puede ir al extremo en todo. Ejemplo, nosotros hemos nacido con los dos brazos. Imagínense que solamente utilizo este brazo, solamente eso utilizo para todo. Este brazo se va a hacer inútil y débil. Cuando algún momento este brazo ya no puede y va a querer utilizar este brazo no va a poder ayudar en nada porque es inútil y débil. Entonces tenemos que usar las cosas que existen de ambas formas, utilizar poco a poco de todo según la necesidad que existe en un país. ¿Por qué digo esto? Porque si la mayoría de los jóvenes exigen que su país está tan pobre es porque tanto los consumos de agua, luz, todo lo que se consume a diario, transporte, todo eso es empresas privadas que lo manejan. Es por eso que no hay recursos que un país pueda decir, este recurso es nuestro, de esto podemos usar para hacer esto y esto. Pero si todo es privado y si los impuestos no es suficiente, ¿de dónde va a alcanzar el dinero? Entonces, también tiene que cambiar eso. También la reforma laboral también tiene que cambiar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar si yo quisiera hablar así, ¿no? No gané ni hasta más si me inatachis kay takirunanim empresa tapis kan wakichita militarismo kupunkin privado man tukupun chayman. Chayman hina ma golqe kanchu gobierno pa imarayku gobierno pa golqe kanan pa tiyan yaku gobierno ta kanan tiyan electricidad gobierno ta kanan tiyan transporte gobierno ta kanan tiyan tukuy imaynatachus no ganchis sapa p'unchay apaykachanchis nisunman chay gobierno nacional kanan tiyan chayman hina chay golqewanqa ruwanman astawan llank'aman si sapakuti privatizanga capitalismo mana akusachu ni hayk'aq waq presidente yaykuchun ni hayk'aq sumaq kanqachu chayta nima chantapis waqhina kanan tiyan kay reforma llank'anapaq nin kunan uyarinallapuña. Rap resistencia para Bumba Quilas, yo. Dice, hoy las masas se levantan, cantan su liberación. Rojos, Radical. ponchos y gargantas por la emancipación. El pueblo ya se cansó, contra el tirano danzó. El indígena está harto y una piedra le lanzó. Pero Lazo no está manso ni hace ningún puta caso a las demandas del pueblo que se encuentra en el ocaso. Montan todo un circo falso, criminalizan la lucha. Hoy no hay como protestar ni ponerse una capucha. El presidente no escucha, solo vota. A sus perros policías y a sus milicos idiotas, cual pelota nos patean, nos dan látigo en caballos. Quítese uniforme y armas a ver si es que son tan gallos. El pueblo es quien rechaza, sí. Politiquería falsa, sí. Y ese pueblo es quien abraza a quienes sacan la cara. Deja la vida en la calle y la revolución preparan. Es lo que hacen la mayoría de los presidentes cuando no saben qué hacer, cuando se encuentran entre la espada y la pared. Lo único que hacen es lanzarles a los militares. Y yo no entiendo si los militares o los soldados o todos los que van a contrarrestar al pueblo, que están oprimiendo a la gente que les da de comer. No sé si no se dan cuenta que su futuro de sus hijos lo están pisoteando, porque quieran o no, por mucho dinero que les dé, no alcanzará para todas sus generaciones de sus hijos. Y lo que están haciendo al hacer eso es hundir, esclavizar su país
en vez de sacar a flote, en vez de defender. Es una pena que los militares o los policías no se pongan a pensar eso. No ganin ella hasta más si me inatechos wakin kai presidentes ni me Kajina manifestaciones wanga paikuna llakipi phutipi tiyaku kaqtinku niman chay imagina militaresta policías kachanku gasificananpaq kay marchistasta nisun chay imagina paikuna mat'ukunkuchu policías ni militares imarayku t'ukunkuman chayri ninkuman mana señor presidente chay kay sumaqtachus ruwasanki imarayku imaynata runa masinchista hina ruwasun parlanachis tiyan sumaq kawsay kananpaq paykuna upahina rinku chaywanqa astawan kay wawasninkupaq kawsaynin esclavo kananpaq llank'asanku mana kusachu kunan uyarinallapuni Bumba estilo, bumba. Ay, no es de recién, la manifestación viene de la mano con su Branks presidente, solo llena sus bolsillos. Donde quedó la igualdad y la expresión de derechos, somos sencillos. A diferencia de los tuyos, los míos. Sin medicina diario mueren chiquillos. ¿Quién es más rata? Los tombos o los pillos, ya ni se sabe. ¿Quién roba más usa corbata? Con sus cuentas llenas de plata. Cosas que emputan, la gente se siente harta. Vamos a tomarnos la plaza. Sin miedo, hermanos, empezó la matanza. Tú y los tuyos no me inspiran confianza. Basta de la corrupción. En venganza se encuentra mi nación. En primera línea, escoltado de mi batallón. No habrá diálogo ni conversación. No habrá diálogo ni conversación. Al final veremos quién tuvo la razón. Del enemigo no tendremos contemplación. Porque hay mucho ¿por qué sacan mucho el dinero de las arcas de un país? Porque no hay fiscalización, no fiscalizan ni a los alcaldes, no fiscalizan a nadie en sí. Aparte de eso, cuando entran a la presidencia nunca investigan qué posesiones tienen, qué familiares tienen, qué negocios tienen para ver el capital que tienen ellos y según a ese sueldo que van a percibir, según a eso, cuánto van a ganar en un año, supongamos, ¿no? Porque en un año otros aparecen con muchas casas, con mucho de todo, como no hay fiscalización y todos pueden robar. Es por eso importante que también a la hora de hacer una reforma laboral no se haga cambios en una institución del personal y saber cuánta gente tiene que trabajar en una institución, porque no saben ni cuánta gente trabaja, porque otros meten al sobrino, al tío, familias enteras meten a trabajar y perciben sueldos que ni siquiera debían de estar percibiendo porque no sé ni qué trabajos hacen. Es por eso importante eso también, exigir hacer una reforma. Hay muchas cosas que quisiera hablar, pero lamentablemente ya yo creo que he dicho mucho ya y yo creo que los que me van a escuchar se pondrán a pensar. No gané ni ya hasta más y si me inatechus kaita que es una ni ni hampinapaps canchu wawas ni pajani ari. Un gobierno canantian primero hampinampaj hospitales, oasis canantian yachay oasis, chaykunas canantian pichus kay runamasinchis hatarikunanpaj sapapuncha llank'amunanpaj sun. Chay imagina ni llanitaq imaynatachus kay gobierno suanku alcaldes, tukuy pichus gobierno pikanku suanku tukuy laya gobierno instituciones mani. Chay imagina mana picanchu mana kanchu uqruna ninanpaq imatas ruanki kay qolqewan willanawayki tiyan nispa mana kanchu paykuna munasqankuta ruanku chayta makananpaq kanan tiyan uqruna encargado nisunman chay ruananpaq qhawananpaq chantapis pichus gobierno yaykunqa pichus alcalde yaykunqa yachananku tiyan pichus familiares ni ima negociunchis tiyan imachus masqa wasisninchis tiyan chay imagina masqa sueldochis chay watapi llank'ayninwan pay hap'inqa chay imagina qhawanapaq chaypis kanan tiyan pero chayta ruankuchu imarayku mana t'ukunkuchu
astawan t'ukurina tiyan sumaq kawsaykananpaq sumaq yachay kananpaq llaqtapi kunan qhawarina imanispacha kanqa. Protestos zapateando en calles y Park. en vez de cuidarnos nos agrede la policía. Medios de comunicación desinforman todo el día. Si el Estado es el ruido, el pueblo es la melodía. El gobierno del encuentro, 1 desaparezco 2. Donde es más fácil comprar armas que arroz. Al campesino más impuestos y una hoz. Porque dicen querer diálogo sin voz. Salud y educación son derechos, no de derecha. Por eso fíjate de qué lado estás de la brecha. Generación cristal, porque esto nos importa. Si ustedes no rompen, pues nuestra dignidad les corta. Estado de excepción, sin solución. Conocemos el problema, a excepción del Estado. Por eso todos a una voz, revolución. Por querer un futuro diferente a ese pasado. Lamentablemente, pues tanto las cadenas de televisoras, todas esas cosas, cuando no informan bien, sabemos quién les domina. Aparte de eso, el hecho que sean generación de cristal o generación Z o lo que se llame, la revolución es la educación. Quieran o no me quieran creer, la educación. Si no hay educación, no hay cambio. Si no hay educación, no pueden saber qué tecnología usar. Si no hay educación, no hay médicos. Si no hay educación, no hay arquitectos. Si no hay educación, no hay agrónomos. Si no hay educación, no hay químicos. Si no hay educación, no hay astronautas. Si no hay educación, no hay pilotos. Si no hay educación, no hay nada. Entonces, generación Z, generación de cristal o los millennials, prepárense con esto. La revolución es la educación para hacer un cambio. Y el cambio también se hace desde el núcleo familiar. Y también el cambio es que no se vuelvan zombies, como ya les he dicho. Si quieren ser zombies y se quieren decir que tenemos problemas, por eso nos metemos esto y el otro. Donde hay un país zombie, pues vendrá quien sea a gobernar. Eso es lo que puedo decir. No ganini llaqtamas imaynatachus kay televisión, pi wakinkuna noticieros, periodistas, wakinkuna rantisqaq kanku con gobiernomanta imanayku mana sumaqtachu yachayta willamunku televisiónpi. Chay imagina wakinkunas mayachankuchu imachus uq llaqtapi kawsasan mana yachankuchu. Chantapis nini nuqa kay revolución waq hina kananpaq waq kawsay kananpaq revolución yachaqana, kay saqasta, kay wirk'a saqanasta. Chaywanqa sumaq ñawpaqman rinapaq. Si paykuna mayachanqankuchu kay generación Z, millennial o cristal nikun p'akikunanku. Imarayku nin cristal, p'akikunku, waqanku, sinchicharaykus ninku. Chay generaciones mana yachayta maskangankuchu, mana imapis kanqachu. Imarayku mayachaywanqa mana kanchu médico, mayachaywanqa mana kanchu arquitecto, mayachaywanqa mana kanchu astronauta, mayachaywanqa mana kanchu pilotos, mayachaywanqa mana kanchu químicos, ni enfermeras, ni agrónomos, ni makanchu. Chantapis qankuna wayqihinas o sipaswarmis wajina kawsaymunankichaqa amataq sat'ikamunchischu drogasta nimas, zombies hina purinaykichispaq. Zombies hina purinkichis chay pipas hamullanqa, chay niman purinaykichis tiyan, kunan qhawarinallapuni. ¡Abajo! ¡Arriba la cultura! ¡Arriba! ¡Viva el rap! ¡Arriba! ¿Y cómo le decimos a Lazo? ¡Fuera, Lazo! ¡Fuera! ¡Fuera, Lazo! ¡Fuera! ¡Fuera! Sabemos que el rap siempre ha sido desde los años 50, 60, 70, cuando se ha hecho el boom del rap.
Es una forma de expresar lo que pasa en un país, en un pueblo, en una vecindad, en un barrio, en una zona. Siempre ha sido una forma de comunicarse con la sociedad. Y hoy en día se ha vuelto pues un poco más reivindicativa por parte de los hermanos originarios de todos los pueblos, se puede decir. Es por eso que hoy en día escuchamos rap en quechua, que a mí me encanta. Normalmente Inmortal Cultura es quien canta más en rap quechua. Y luego otros cantantes también, no digo que no. Y gracias a ese género, yo creo, la mayoría de los cantantes han podido expresar su sentir. Eso es también muy importante. No gané ni ya hasta más kai rap ni suman qallarimorqa kai watas 50, 60, 70 chaypi hasta un qallarimorqa. Chay imaginakunankama kay takirunas kay rap nispa chaywan hasta un sonqon t'ukurisqanku umanpi t'ukurisqankuta kay sonqonkupi imachu shintikunku chayta takimunku. Chay imagina noqanchikmanpis chayamuwanchik sonqonchisman. Imarayku chayta ruwanku hasta un chay takiwanqa hasta un runasman chayanku. Chantapis rap quichua tiyallanta chay noqaman gustawan hasta un imaraykuchus sumaqta querinku kay Inmortal Cultura. Chay imagina noqa niman kay takirunas ñawpaqman ranqanku. Kunan uyarinallapuña. Si se marchó sin un adiós, que se vaya a la verga. Una vez más fuerte. Si se marchó sin un adiós, que Agradecimientos, dice Óscar Espinosa, cámara de todos los... se vaya a la verga. Y la policía, vale verga. La policía, vale verga. La policía. Date la vuelta, date la vuelta. Bueno, así hemos terminado de ver la canción de Bombas Quilas, Resistencia. Pues como les he dicho, resistencia es de todo. Es como decir pelear, golpear, patear, levantarse, caminar, pensar de todo, ¿no? Eso es resistencia, porque nos resistimos a algo que no nos gusta. Y para cambiar eso también tenemos que ofrecer ideas nuevas para que cambien. Ideas que se tiene que informar a todo el país, no solamente a una masa, sino a todo el país. Y hay que hablar con todos en las redes sociales, decir esto se puede hacer, esto podemos, y hacer un referéndum y hacer un cambio, ¿no? Para eso está el referéndum. No ganini llaqtamas qankuna uyarinkichis kaytaki resistencia yachankichis imaynachu hayt'anakuy, wayk'anakuy, maqanakuy, hatari, ch'ari, tukuy imarayku chayta ruwanchis. Mana munanchischu imaynatachus ruwasanku kay gobiernos chayraykus chayta ruwanchis. Noqanchis waqhina munanchis chayqa t'ukurinanchis tiyan yachayta chayta ninanchis tiyan yachachinanchis tiyan tukuy llaqtaman imaynatachus ruwanapaq referéndum kananpaq waqhina kawsay kananpaq. Chayta niriman kunan saqas kay canal Bombas Quilasman maypichus qhawarisqan qankuna qhawarimunaykichispaq kay videota qillqarimunaykichispaq chaskita hinapachinaykichispaq suscribichikunaykichispaq munani nispa qunaykichispaq chaymi hina yanapasun kay takirunasta. Gente, como siempre voy a dejar el link de Bombas Quilas para que ustedes vayan a suscribirse, a dar like, a comentar, a compartir con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando también a estos artistas. Hasta aquí, hasta otro video, gente.